Buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, estoy haciendo este video porque ya veo que los videos grabados de las clases me dicen que son muy largos y no los puedo levantar por YouTube, menos los voy a poder levantar desde el video mismo porque van a ser muy pesados, con lo cual, para simplificar, les voy a hacer un video que en minutos va a pretender repasar lo que estuvimos viendo en la clase. Como vimos en la anterior clase, eh, trabajamos con un nuevo autor que es Thomas Kuhn, que va a introducir una manera de interpretar la ciencia que luego se va a decir que permite historizar la ciencia. ¿Por qué? Porque va a introducir los conceptos de paradigma, ciencia normal, anomalías, crisis y revolución. Eh, ¿Qué va, digamos, qué va a interpretar por paradigma? Un paradigma es un recorte de la realidad bajo premisas diversas que, digamos, permite interpretar un modo de hacer ciencia, una comunidad científica legitimada, nombres de científicos específicos, modos de accionar, modos de interpretar la realidad, un marco conceptual, un lenguaje, cristales sobre los cuales interpretar el mundo, preguntas de investigación, etcétera, que van a tener hegemonía en determinado momento o etapa social, política, eh, histórica específica, y que luego, en función de que se desarrollen determinadas preguntas anómalas o anomalías que el paradigma no puede responder, y ante la acumulación de anomalías, es decir, de preguntas que el paradigma no pueda responder, se puede efectuar una crisis que va a generar que ese paradigma hegemónico hasta ese momento sea desplazado por un paradigma rival que puede establecer respuestas distintas a las preguntas que establece el paradigma anterior o simplemente otras preguntas que les parezcan relevantes de la etapa social, política que se está viviendo. Puede que sean directamente otras preguntas, no necesariamente respuestas distintas a la misma pregunta que hacía el paradigma anterior. Esto va a hacer que se ponga muy en cuestionamiento un planteo que hacía Popper respecto de que ante determinada falsedad, digamos, establecía una nueva verdad y esa nueva verdad permitía que la ciencia se oriente hacia esa nueva verdad y el conocimiento sea acumulable desde un pensamiento positivista, desde un pensamiento evolucionista de la ciencia, para pensar que, bueno, que en determinado momento histórico puede haber determinado paradigma hegemónico que se desarrolle para luego, en función de una acumulación de anomalías, de una crisis y de una revolución, aparezca un paradigma distinto que permite interpretar la realidad de una manera distinta. Pero que bueno, que eso hace que no necesariamente el conocimiento sea acumulable, sino que muchas veces tenga marchas, contramarchas, preguntas diferentes que se hagan en determinado momento histórico, etc. Les recomiendo mirar dentro de los contenidos de esta clase las páginas 81 y 84 que establecen cuadros y diagramas muy explicativos de la comparación del pensamiento de Popper y de Kuhn, por un lado, y por otro lado el despliegue y desarrollo del paradigma bajo la ciencia normal, la crisis, la revolución que hace que se desplace un paradigma por otro, que está muy bien graficado y expresado en las páginas 81 y 84 del manual. Pero bueno, parte de lo que nosotros trabajamos en la clase de hoy es cómo estas ideas, digamos, van a permitir interpretar las ciencias ya no de una manera
en la cual se establecía un único método que interpretara la realidad a través de lo que se llamó el monismo metodológico, o sea, un solo método, que era el método de las ciencias naturales, de la lógica, que establecían, que generaban una traslación del método de propiciar la lógica matemática para interpretar los hechos sociales, que es en definitiva el método cuantitativo, las encuestas como herramienta fundamental para interpretar los hechos sociales, bajo los supuestos de que la realidad o los hechos sociales se interpretan a partir de la lectura de las estructuras sociales, y hablábamos de ejemplos puntuales en la clase, como puede ser medir el nivel socioeconómico de determinada población o medir el nivel educativo de determinada población, que se mide bajo metodologías de corte cuantitativo, a través de herramientas como son las encuestas, que nos permiten ver cómo son las estructuras sociales, describir las estructuras sociales. Bueno, todo el planteo del paradigma de Popper me permite interpretar que el investigador no es un mero observador, que el hecho social no es objetivable, que el investigador se involucra o tiene preceptos y teorías desde las cuales interpreta la realidad, que tiene determinados cristales desde los cuales interpreta la realidad, y que uno incluso como investigador puede pretender involucrarse con aquello que investiga, puede incluso intentar transformar aquello que investiga, y que la interacción entre investigador e investigado o hecho social, se genera una interacción que puede ser fructífera, y que no habla de cuestiones objetivables, ¿no?, propias de los objetos, sino más bien de sujetos que interaccionan a partir de determinada mirada social. Con lo cual surge una mirada que sostiene determinado dualismo metodológico, donde ya no se va a utilizar únicamente una metodología, que es la de carácter cuantitativo, sino también la metodología cualitativa, que permite observar cuál es la interpretación que sostienen los sujetos sobre determinado hecho social. Los sujetos que protagonizan determinado hecho social tienen interpretaciones, y la metodología cualitativa, con la herramienta fundamental que es la entrevista, puede intentar indagar cuáles son las interpretaciones o las representaciones que los sujetos les dan a determinados hechos sociales. Eso abre una puerta enorme para pensar nuevas concepciones, para interpretar las ciencias sociales, la investigación en ciencias sociales, y estas críticas al positivismo, al monismo metodológico, al consenso ortodoxo, a los empiristas que establecían que la ciencia solo se constituía a partir de la empiria, van a permitir abrir una puerta para construir investigación en ciencias sociales de una manera más interpretativa, post-empirista, se va a decir, donde el investigador tiene determinados preceptos, determinadas teorías, determinados conceptos que en todo caso tendrá que explicitar a la hora de establecer un marco teórico para luego intentar interpretar la realidad, donde lo que se investiga ya no son hechos que puedan ser traducidos en matemática o en lógica, sino interpretativos respecto del hecho social, y va a dar lugar entonces a una nueva concepción de la objetividad, un dualismo metodológico. Esto es, poder comprender que no solamente se puede hacer ciencia bajo un solo método, bajo la hegemonía del consenso ortodoxo, va a abrir la puerta para pensar las ciencias sociales de manera más parecida como la comprendemos al día de hoy, bajo un paradigma crítico, si se quiere, ¿no? Con lo cual, esto nos permite que
pensar cuestiones que vamos a profundizar la clase que viene, que tienen que ver con cómo se hace ciencia en ciencias sociales, cuáles son los pasos que se establecen a la hora de pensar o de proyectar un proyecto de investigación o una investigación científica en ciencias sociales, cuáles son los distintos métodos cuantitativo y cualitativo que se pueden utilizar bajo determinados supuestos o preceptos. Bueno, contenidos que vamos a profundizar a partir de la unidad 3. Es importante que sepan también que hoy se abre la actividad de verdaderos o falsos, que es de algún modo una actividad de control de lectura en torno a los contenidos que trabajamos en la unidad 2. Así que bueno, les dejo un poco la síntesis de la clase por aquí, porque sé que hay compas que quisieron asistir que no pudieron hacerlo, y veo que la grabación de la clase digamos, no la puedo levantar en YouTube por lo pesada que es, con lo cual voy a probar con este video. Espero tener suerte. Bueno, saludos y buen fin de semana prontamente.